La degradación de la iglesia, capítulo 19. La degradación en Éfeso, segunda parte. Arrepentimiento. En segundo lugar, el Señor le pide al ángel que se arrepienta. La palabra griega que usa la Biblia para arrepentimiento es metanoeo, que se traduce como cambiar de mente, cambiar de manera de ser, de manera de pensar. Los santos de la iglesia contemporánea están caminando en dirección contraria a la que está caminando el Señor. Arrepentirse consiste en hacer un alto, en detenerse a buscar revelación acerca de la situación y en empezar a caminar en la dirección en la que Él va, empezar a seguirlo a Él. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, versículo 4. Arrepentirse es reconocer con corazón sincero y humilde que hemos caído del primer amor, que lo hemos dejado a Él como la fuente de nuestro vivir y tomarlo como nuestro primer amor, como nuestro mejor amor, como nuestro todo. Arrepentirnos consiste en dejar de hacer obras para Él y permitir que en adelante sea Él quien haga sus obras en nosotros y por medio de nosotros. Arrepentirnos de haber dejado al Señor como el primer amor es dejar de seguir a hermanos, a ministerios particulares distintos al ministerio del Espíritu, a organizaciones y a doctrinas, y permitirle que sea Él quien nos enseñe por medio de la unción que nos ha dado. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y, subrayado, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, subrayado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. Arrepentirnos de haber caído del primer amor consiste en dejar las comuniones particulares de, comillas, siervos de Dios, de líderes de ministerios particulares y de organizaciones cristianas, y volvernos a la única comunión que es la del Hijo Jesucristo nuestro Señor en el Espíritu Santo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, versículo 9. Hacer las primeras obras. ¿Qué serán esas primeras obras? Para entenderlo tenemos que volver al principio de la iglesia, el cual se dio el día de Pentecostés y está registrado en Hechos de los Apóstoles. Lo que ocurre desde Hechos 2, inicialmente hasta el capítulo 5 y luego hasta el capítulo 21, son las obras que hizo el Espíritu Santo mezclándose con los hermanos. Y aunque Satanás atacó y atacó, nada pudo hacer contra el avance de la obra del Señor, porque los hermanos eran totalmente uno con el Espíritu y vivían en unanimidad. El Señor Jesús, siendo Dios, se hizo carne, vivió en esta tierra su vida divina mezclado con un hombre, fue a la cruz y murió, resucitó, ascendió, fue entronizado, entró en la gloria de Dios y descendió como el Espíritu Santo para llenar y para revestir a sus discípulos, es decir, este es el bautismo en el Espíritu Santo, con el fin de llevar adelante su obra, de hacer discípulos entre todas las naciones. Cuando llegó el día de Pentecostés, sus discípulos estaban en Jerusalén, guardando la unidad del Espíritu y siendo unánimes. El Espíritu los vistió de Él, los cubrió con Él, y por medio de ellos comenzó a hacer su obra de redimir a aquellos que el Señor tenía señalados para vida eterna. Fue así como desde Jerusalén salieron a Judea y a Samaria, y el Señor fue ganando a los suyos en uno y otro lugar geográfico según le complacía. Más tarde, en una ciudad llamada Antioquía, que estaba en la región de Siria, el Señor levantó la iglesia que fluía normalmente, conformada especialmente por gentiles, y desde allí llamó a Bernabé y a Saulo y los envió a casi toda la tierra conocida.
Pablo después se separó de Bernabé y junto con otros hermanos fueron a donde el Señor los envió, y la tierra fue llena de la palabra de Dios. Lamentablemente en Jerusalén, Santiago se erigió como líder de la iglesia y sin una visión adecuada de la forma de proceder del Señor en el Nuevo Testamento, sus seguidores exigían a los gentiles que se circuncidaran para ser salvos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hechos 15, versículos 1 y 2. Como el problema se había originado en Jerusalén y el responsable de esa situación era principalmente Santiago, que también es Jacobo, les pareció bien a los hermanos de Antioquía subir a Jerusalén con el fin de buscar una solución a la división que se estaba presentando. Una vez reunidos en Jerusalén, los apóstoles y los ancianos y la iglesia escucharon a Pedro, a Bernabé y a Saulo. Después habló Santiago y de común acuerdo enviaron una carta a los hermanos de entre los gentiles, donde se les prohibía 4 cosas: comer de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿A qué obra se refiere cuando le dice el Señor al ángel que debe hacer las primeras obras? Indudablemente a las obras que hizo el Espíritu al comienzo de la iglesia, desde el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 20. No nos cansaremos de recalcar el comienzo glorioso y único de la iglesia, cuando los discípulos reunidos en Jerusalén en el aposento alto esperaron durante 10 días, llenándose del Señor, siendo fortalecidos en su hombre interior, es decir, en su espíritu humano. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, Él, subrayado, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, versículos 14 al 16. Y viviendo en la unidad del espíritu y en la unanimidad del alma. Por eso, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en el mismo lugar, y el Espíritu Santo los llenó y habló por medio de ellos, dando como resultado que recibieron al Señor Jesús y se añadieron a la iglesia más de 3,000 personas. Luego, cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, apareció un cojo a quien el Señor sanó. El Espíritu Santo no le dio tanta importancia a la sanidad del cojo, sino tomando a Pedro habló a la multitud acerca de la obra de redención que Dios había realizado por medio de su Hijo Jesús, a quien los judíos habían crucificado. Gracias a esas palabras fueron más de 5,000 personas las que creyeron y se añadieron a la iglesia. Luego, algunos discípulos salieron por las distintas regiones a anunciar la palabra de Dios y fueron multitudes las que creyeron en todos los lugares a donde ellos llegaban. Si el lector considera la palabra desde su espíritu, notará que por lo menos hasta el capítulo 20 del libro de Hechos, Satanás no pudo adelantar mucho para detener la obra del Espíritu Santo de levantar y edificar su iglesia. Tampoco en esos capítulos se ve que ningún hombre haya logrado meter la mano en la obra del Señor, sino que era el Espíritu Santo quien dirigía y sostenía a cada uno de los hermanos, y ellos estaban dedicados a seguir al Señor. Estas son las primeras obras a las que se refiere el Señor en Apocalipsis 2, versículo 5. Las primeras obras son aquellas en las que ni Satanás ni los hombres tienen participación. Son aquellas en las que el Espíritu Santo toma a algunos hombres según su soberanía y hace en ellos y por medio de ellos las obras que quiere hacer. Las primeras obras son aquellas de exclusiva planeación y estructuración del Espíritu Santo,
sin la participación de ángeles ni de hombres. Son las obras a las que se refiere Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, las primeras obras, fueron preparadas por Dios en la eternidad pasada, y no es necesario que nosotros las inventemos, las planeemos o ideemos. Simplemente necesitamos aprender a entrar en el Espíritu, conocer la voluntad del Padre y andar en las obras maravillosas que Dios planeó con anticipación para que nosotros caminemos en ellas. Las consecuencias de no arrepentirse. En el mismo versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le advierte al ángel de la iglesia en Éfeso: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recordemos que el arrepentimiento consiste en recordar aquello que los santos vivieron al comienzo de la iglesia y que habían caído de allí a hacer las primeras obras, que no es nada distinto a darle al Señor el lugar que le corresponde, el primer lugar. Tenerlo a Él como el primer amor, como el centro del vivir de cada creyente, y permitir que sea el Espíritu quien toma la iniciativa para hacer cualquier obra. La remoción del candelero. Si no hay arrepentimiento genuino, el Señor vendrá pronto y quitará el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir el Señor cuando afirma que por falta de arrepentimiento quitará el candelero de su lugar? Para entenderlo, primero debemos ver que la Biblia, en buena medida, fue escrita en lenguaje típico, tipológico. Está llena de tipos, y esto ocurre especialmente en el libro de Génesis y en todo el Apocalipsis. En otras palabras, el Señor, mediante el uso de figuras, quiere mostrarles a sus hijos verdades ocultas que requieren revelación para su interpretación y comprensión. Teniendo presente este principio, debemos entender que Éfeso, además de referirse a la iglesia que estaba en una ciudad con ese nombre, ubicada en Asia, no solamente hace referencia a la situación que llegó a existir entre los hermanos de allí, sino que se refiere a la iglesia de todos los tiempos. Y los elementos de degradación que hay en Éfeso, en verdad, se dan en la iglesia en todos los tiempos. Digámoslo de otra manera, el arrepentimiento que necesitaba el ángel en Éfeso no es solamente un hecho histórico que corresponde al siglo I de nuestra era, sino que pertenece a la situación actual. Es decir, los creyentes de esta época, la tercera década del siglo XXI, igualmente han dejado al Señor como el primer amor y se han ido tras líderes, doctrinas, organizaciones y ministerios particulares y están degradados. Y es a ellos, es decir, a ti y a mí, que el Señor nos está llamando para que recordemos de dónde hemos caído, y el Señor nos pide que nos arrepintamos y hagamos las primeras obras. Destacado. Con esta comprensión podemos llegar a entender con mente diáfana qué quiere decir que el Señor quita el candelero de su lugar. Algunos maestros de la Biblia afirman que solo puede haber una iglesia en cada ciudad o en una ciudad, lo cual es una gran verdad bíblica, pero cayeron en el error de afirmar que la iglesia es local y fundaron un grupo en cada ciudad que recibe ese nombre, iglesia local. Aquí Satanás los engañó, haciéndoles creer que su grupo, llamado, comillas, la iglesia local, es la única y que el Señor no admite ninguna otra. Eso se convierte en otra división. Prueba de esto es que después de que murió su líder más connotado, se han dividido en facciones distintas. Que la iglesia sea única y que no puede haber más de una iglesia en cada ciudad quiere decir que no se puede establecer una congregación y ponerle un nombre particular, como han hecho todos los líderes del cristianismo. Denominar la congregación es satánico, divisivo y se opone a la voluntad del Señor.
Para obtener muchas riquezas acerca de la diferencia entre las iglesias de los hombres, el cristianismo, y la iglesia de Dios, puedes leer el libro ¿Cuál iglesia? Está publicado en esta página. Debemos tener claridad de que la iglesia es única y única. Es una y única, y que en ella están incluidos todos los hijos de Dios. El Espíritu es contundente al afirmar: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, subrayado, un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque, subrayado, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. La palabra es clara al afirmar que todos aquellos que han recibido al Señor Jesús, creyendo en su nombre, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, han sido bautizados por el mismo Espíritu, han sido añadidos al único cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, todos los hijos de Dios, sin distingo de género, raza ni nacionalidad, somos miembros de su cuerpo, la iglesia. No podemos excluir a uno solo, tampoco podemos incluir a quienes el Señor no ha incluido. Destacado: si un hijo de Dios tiene revelación acerca de la palabra y con esa revelación funda un movimiento, una iglesia, ésta se constituye en una división más, y la revelación que recibió pierde eficacia. Eso les ocurrió a los hermanos que afirman que la iglesia local es la única que el Señor acepta. Ellos basan su argumentación en el hecho de que el Señor le ordenó a Juan que escribiera las 7 cartas a las 7 iglesias que estaban en Asia, y que por esa razón el Señor se estaba refiriendo a la iglesia local, la cual no existe en la Biblia, ni Dios la ha pensado. Debemos entender que el número 7 representa sencillamente a todos. Es un número inclusivo, que en este caso está incluyendo a la iglesia que está en cualquier lugar. En el tiempo en que fue escrito el Apocalipsis, la iglesia se había establecido en más de 7 ciudades en la tierra, y el Señor tomó solamente a 7, porque 6 de ellas manifiestan los distintos ingredientes que Satanás introdujo para degradarla a lo largo de los años en el Nuevo Testamento. Llamar a la iglesia, comillas, iglesia local, es denominarla, y en consecuencia es crear una división más. También la iglesia local pertenece a las iglesias de los hombres. La raíz de todo esto está en que en el cristianismo, después del primer siglo, fue enseñado a seguir a hombres, a ministerios particulares, a doctrinas y a organizaciones, pero a los creyentes no se les ha enseñado a seguir al Espíritu, que es la unción que mora en nuestro espíritu y que hemos recibido del Señor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. Pensar en seguir al Espíritu Santo como la unción, sin depender de hombres, para el cristianismo contemporáneo es la mayor de las locuras, y no cabe en sus mentes el hecho de que el Señor es la cabeza de la iglesia y que es a Él y solamente a Él a quien debemos seguir. Pero esta es la única realidad que el Señor desea que vivamos en su iglesia. Él como el pastor, como la cabeza, como el centro y el todo, es el único a quien los hijos de Dios debemos seguir. En consecuencia, los hermanos referidos han interpretado que quitar el candelero de su lugar consiste en que por falta de arrepentimiento
la iglesia en Éfeso se acabó, que hoy ya no existe, porque el Señor quitó el candelero, que según ellos es la iglesia local de la ciudad de Éfeso. Esta es una interpretación muy pobre, superficial y totalmente contraria a la palabra del Señor y al Espíritu Santo. El candelero en la Biblia tiene una función bien definida: alumbrar, servir como guía para caminar viendo el camino. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, Dios le ordenó a Moisés que hiciera un candelero con 7 lámparas y 6 brazos, y que fuera de una sola pieza. Su material de oro puro, y debía ser hecho a martillo. Este candelero estaba en el lugar santo del tabernáculo, y allí alumbraba a los sacerdotes cuando entraban a servir al Señor, pues ese lugar no tenía luz natural y era completamente oscuro. Después, cuando Jerusalén fue elegida como la ciudad donde Dios se encontraría con su pueblo, y Salomón edificó el templo, entre el mobiliario hizo construir ya no 1, sino 10 candeleros con las mismas características que Dios le había ordenado a Moisés, y lo puso en el lugar santo, frente al lugar santísimo, para que los sacerdotes que servían allí fueran suficientemente iluminados y no sirvieran en tinieblas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús nos aclara cuál es la función del candelero. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículos 14 al 16. La función básica del candelero es alumbrar, emitir luz, para que quienes sirven al Señor no lo sirvan en tinieblas. Entre las distintas características que tenía el candelero en el Antiguo Testamento está la que era de oro puro, y el oro representa la naturaleza divina de Dios. Luego el candelero en el Nuevo Testamento tipifica y representa a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la Iglesia, que es una y que está constituida por hombres saturados de la naturaleza divina del Dios Tresuno, siendo el Señor Jesús la cabeza. Al ser de una sola pieza, representa la indivisibilidad de Dios. Aunque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son indivisibles. A los tres no se les puede separar, pues donde está uno están los tres. Igualmente representa la indivisibilidad de la Iglesia. Nosotros, los hijos de Dios que conformamos la Iglesia, somos uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nada ni nadie puede romper esa unidad. De la misma manera, Dios es uno con nosotros y esa unidad es indivisible. El candelero tenía una caña central y a los lados un total de 6 brazos, 3 a cada lado de la caña, para formar en total 7 lámparas. La caña central representa al Dios único y 3 brazos a cada lado representa al Dios Tresuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en forma dupla. 3 brazos a cada lado suman en total 6, y 6 representa al hombre, porque éste fue creado en el 6º día y fue creado con el propósito de mezclarse con Dios. Al mezclarse Dios con el hombre forman el número 7, y con esa mezcla Dios lleva a cabo su propósito eterno de redimir al hombre, y una vez mezclado con él gobernar sobre Satanás, los demonios, los ángeles caídos y sobre toda la creación. Este propósito se ve desde Génesis en la creación del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, versículo 26. La unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina
da como resultado la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Sin embargo, para que Dios como luz nos alumbre, ha determinado hacerlo por medio del hombre redimido y regenerado. Es por eso que el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, les dijo a sus discípulos, especialmente a aquellos que viven en la realidad del reino de los cielos: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, versículo 14. Dios, que es luz, vino a morar en nosotros los creyentes, y cuando hacemos su voluntad, cuando lo tenemos a Él como nuestro primer amor, lo reflejamos como la luz y somos luz para el mundo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, versículo 15. Por eso el Señor dice que la luz no se pone debajo de un almud, sino en lo más alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5, versículo 15. Cuando vivimos al Señor como nuestro primer amor, somos luz para el mundo, y especialmente para la casa, que es la iglesia. Y cuando andamos en luz, en comunión con el Señor, la luz que es Dios mismo alumbra a todos los santos para que tengan visión del camino por donde deben andar, camino que es el Señor Jesús. Por causa de ser luz, los hombres verán que nuestras obras son hechas en Dios y el Padre es glorificado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículo 16. Una vez que el Señor nos ha aclarado acerca de lo que es el candelero y su función, y que definitivamente no se refiere a, comillas, la iglesia local, como algunos lo han afirmado, podemos entender con diafanidad qué quiere decir el Señor Jesús cuando le advierte al ángel de la iglesia en Éfeso: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, versículo 5. De ninguna manera estas palabras hacen referencia a, comillas, la iglesia local, sino que son una advertencia para los creyentes de todos los tiempos, para que tengamos al Señor Jesús como nuestro primer amor, como el origen de todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos. De no ser así, caeremos del primer amor, dejaremos al Señor como la fuente de nuestro vivir y Él dejará de relacionarse con nosotros, se irá de nuestro entorno como la luz e inmediatamente caeremos en tinieblas. Quitar el candelero de su lugar implica que ni la iglesia ni los creyentes de manera individual tendrán más revelación ni luz, sino que andarán en tinieblas y no sabrán a dónde ir, no tendrán ninguna meta a la que llegar y andarán siempre extraviados del camino. ¿No es esta la situación actual del cristianismo? Si tenemos un poco de honestidad, debemos reconocer que los millones de grupos cristianos en que está dividido el cristianismo hoy no tienen un norte definido, no son guiados por el Señor, sino por un líder o unos pocos líderes que se autoproclaman con títulos de pastor o anciano, hermano responsable, diácono, hermano de servicio, arzobispo, cura, papa, etc. Como son personas que no tienen al Señor como su cabeza, el Señor no alumbra por medio de ellos, ni para ellos, y están en tinieblas, y como es lógico, sus seguidores están igualmente en tinieblas. Por esta razón, el Espíritu Santo, alumbrando por medio de Pablo, nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en, subrayado, la vanidad de su mente, teniendo el, subrayado, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. Efesios 4, versículos 17 y 18. Cuando se pierde la luz del Señor, la mente se llena de vanidad y de tinieblas. La vida de Dios se convierte en algo extraño e ilógico, y la persona es ignorante porque al no tener revelación en su espíritu, no puede conocer a Dios y no hay ninguna visión en su alma de lo que el Señor es y de lo que está haciendo. Que el candelero sea quitado del lugar quiere decir que los creyentes no son más alumbrados por la luz de Dios, que es Dios mismo. Y cuando no hay luz hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, no se sabe a dónde se va. La vida del creyente se convierte en una vida sin metas, sin un camino definido para recorrer, y esa es la condición de la iglesia, o mejor, del cristianismo de este tiempo. Por eso es necesario que atendamos a las palabras del Señor y le roguemos que no nos dejes, que no quite de nosotros el candelero, que nos siga iluminando, que nos guíe en el camino que es el Señor Jesús, que nos ayude a mantenernos en el primer amor, que nos fortalezca interiormente para que no caigamos del primer amor, para que recordemos siempre de dónde nos ha puesto Él y para que hagamos las primeras obras, aquellas en las que el Espíritu es quien toma sus decisiones y usa a quien quiere y en la forma como quiere. Los creyentes necesitan humillarse delante del Señor y rogarle que les ayude a dejar de hacer tantas obras que han surgido de su iniciativa y que el Señor los guíe a andar en las obras que Él preparó de antemano para caminar en ellas. Es pavoroso que el candelero sea quitado de nuestro lugar, que ya no tengamos la luz de Dios. Andar en tinieblas indica que no podemos tener comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 6 y 7, subrayado. Si no tenemos comunión con Dios, nuestras oraciones se vuelven vanas y carnales, porque el elemento más importante y vital de la oración es la comunión. Para orar conforme al Señor, lo primero que necesitamos es entrar en la comunión que está en nuestro espíritu. Si al orar no hay comunión, es decir, no podemos entrar en nuestro aposento, toda oración que emitamos no será más que palabras huecas, que nada tienen que ver con el Señor. Debemos ser cuidadosos para no caer del primer amor, y si hemos caído, el Señor nos está llamando para que procedamos a arrepentirnos. Hagámoslo inmediatamente, las obras de los nicolaítas. El Señor, en su inmenso amor y su gran misericordia, reconoce que el ángel de Éfeso tiene algo que no es reprochable. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2, versículo 6. El ángel, los hermanos fieles, tenían claridad en cuanto al asunto del nicolaísmo y rechazaban sus obras. El nicolaísmo será tratado profusamente en el capítulo 23 de este libro, correspondiente a la degradación en Pérgamo. Por ahora diremos que el nicolaísmo son obras practicadas por el cristianismo y aborrecibles y odiosas a los ojos de Dios. Aunque en Éfeso la luz estaba menguando, aún los hermanos aborrecían aquello que el Señor rechazaba. ¿Será igual en la iglesia contemporánea? A su debido tiempo veremos que el nicolaísmo es una de las principales armas que Satanás está usando para degradar la iglesia y ponerla contra el Señor. ¿Qué es vencer la caída del primer amor? Para finalizar la carta al ángel de la iglesia en Éfeso, el Señor dice en el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este versículo hay dos elementos de mucha importancia para el creyente. El primero hace referencia a tener un oído apropiado para oír la voz del Espíritu Santo. Él está hablando a la iglesia y a las iglesias, lo cual implica que ningún creyente puede disculparse diciendo que él nunca oyó hablar de la advertencia que el Señor hace a los santos para que se arrepientan de haber dejado al Señor como el centro de su vivir. Destacado, todos y cada uno de los creyentes tiene una Biblia y ha leído esta carta. Igualmente cada creyente tiene un espíritu humano y en él mora el Señor Espíritu como la unción. Y cuando hay decisión de oírlo, podemos conocer su hablar y recibirlo por revelación. Luego no hay ninguna disculpa, porque Él está hablando a todos los creyentes. El problema radica en que los santos contemporáneos están tan ocupados en sus obras, están siguiendo a líderes ciegos y sordos, y no hacen un alto en el camino para oír al hablar del Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El segundo elemento del versículo es la promesa del Señor a aquel que venza, el tema del primer amor. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como toda la iglesia ha caído en esta situación degradada, vencerla consiste sencillamente en volver a tomar al Señor como el centro, como el origen y la fuente del diario vivir. Es vivir a Cristo como el primero en todas las cosas, pensamientos, palabras y obras. Es no hacer, decir ni pensar nada sin tener comunión con Él. Es amarlo por encima de todo y de todos. Es amar al Señor por encima de nuestros padres, hermanos, hijos, cónyuges y familiares. Vencer el asunto del primer amor es amar al Señor por encima de todas las circunstancias, difíciles o agradables. Es agradecerle por todo lo que nos ocurre, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amar al Señor es poner nuestra confianza en Él, por encima de las riquezas o de la pobreza, de la sabiduría o de la ignorancia, de la posesión o escasez de bienes, sabiendo que Él es nuestro Padre amoroso, que sabe cuidarnos en todas las circunstancias y que nunca nos desampara ni nos deja. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, versículo 25, versículo 32 y 33. Destacado. Vencer la pérdida del primer amor es seguir al Cordero por donde quiera que va. Es dejar de seguir liderazgos, doctrinas, ministerios y organizaciones y vivir por la unción que el Señor ha puesto en el espíritu de cada creyente. Vencer la caída del primer amor es poner los ojos en Jesús, quien es el autor de la fe y es quien la consuma para que sea completa en nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Vencer la caída del primer amor es dejar de hacer tantas obras en el nombre del Señor, volverse a Él y dejar que sea Él quien hace sus obras por medio de nosotros y en nuestra vida. Es convertirnos en colaboradores suyos, entendiendo que un colaborador es uno que labora con, es decir, aquellos que permitimos que Él determina qué obras se han de hacer y nosotros lo acompañamos y trabajamos con Él. Promesas para el vencedor. Para aquel que venza la caída del primer amor, el Señor le hace una promesa maravillosa. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, versículo 7. Comer del árbol de la vida es tener disponible todas las riquezas de Cristo para nuestro disfrute. El árbol de la vida es Dios mismo, su persona, su naturaleza, su plan de redención. Este es el único alimento que suple a los creyentes y los nutre para que alcancen la estatura de Cristo, para que lleguen a ser iguales a Él. Comiendo del árbol de la vida, podemos llegar a ser el hombre de plena madurez que da fruto permanente para el disfrute del Señor. Disfrutando del árbol de la vida, llegaremos al pleno conocimiento del Hijo de Dios y alcanzaremos la unidad de la fe, que son los 4 propósitos que el Señor exige que alcancemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículo 13. Observa detenidamente la palabra y vea que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es el paraíso? ¿Dónde está? Como hemos afirmado en este capítulo, el huerto de Edén no es un lugar físico con árboles de una y otra especie, sino que ese es el lenguaje típico de figuras mediante el cual el Señor nos quiere revelar misterios y verdades profundas. Si observamos el huerto de Edén, podemos ver que es el ámbito donde Dios y el hombre tienen comunión sin estorbos. Cuando Adán estuvo allí, se encontraba con Dios y tenían comunión sin ningún obstáculo. Adán hablaba cara a cara con el Señor y Él le manifestaba sus inquietudes, sus necesidades y sus deseos. Por ejemplo, el Señor le dijo a Adán que pusiera nombre a todos los animales. Adán lo hizo sin ninguna dificultad. Aunque el hombre cayó y fue echado de ese ámbito de comunión, un día Dios se humanó, se hizo hombre, vivió en esta tierra en ese hombre y fue a la cruz para morir y eliminar todos los obstáculos que Satanás interpuso entre Dios y nosotros. Una vez resucitado como Dios hombre, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Subrayado, Él se sentó en el trono de Dios, no solo como Dios, sino también como hombre, y en esa entronización nos hizo partícipes de su victoria, pues según Efesios 2, versículo 7, Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, es decir, nos introdujo en el ámbito donde tenemos comunión con Dios sin que nada nos impida tenerla. Por un lado, el paraíso de Dios, en medio del cual está el árbol de la vida, es el cielo, donde está el trono de Dios y donde nosotros tenemos entrada si nos volvemos al Espíritu, pues así lo describe Juan en Apocalipsis 4 y 5. Por otro lado, el paraíso de Dios es nuestro espíritu humano, porque en él se instaló el Señor desde la noche de la resurrección, cuando vino y se sopló como el Espíritu Santo en el espíritu de los discípulos. Si los creyentes nos volvemos al primer amor, tendremos a nuestra disposición todas las riquezas del Señor para nuestro disfrute, para nuestro crecimiento, para llegar a la madurez, para producir fruto que agrada al Señor y para llegar a la plenitud de su estatura. Esto nos llevará a ser vencedores y a reinar con el Señor en el reino de los cielos, el reino milenario.
2 consecuencias de caer del primer amor y no vencer la caída. El gran problema de Éfeso, que insistimos no es solamente un hecho histórico, sino la dificultad que tiene la iglesia contemporánea que ha caído del primer amor. Esa caída consiste en dedicarse a hacer obras, buenas obras para el Señor, pero en las que Él no tiene participación. Caer del primer amor consiste en desplazarlo en nuestro corazón del lugar que le corresponde, el primero. La caída del primer amor tiene 2 consecuencias que son fatales, pues sin Él no es posible vivir una vida que agrade al Señor. La primera, que el candelero es quitado. Como hemos visto en este capítulo, el candelero sirve para alumbrar, para emitir luz que nos permite ver el camino por donde debemos andar. Si el candelero es quitado, estaremos llenos de tinieblas, no podremos ver por dónde andar y nunca podremos alcanzar la meta que el Señor nos ha designado. Al respecto, la palabra de Hebreos 12, versículos 1 y 2 es muy clara. Por tanto, nosotros también, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para recuperar el candelero que nos alumbra, debemos poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y quien nos despoja del pecado que nos asedia y quita sobre nosotros todo peso que nos aplasta. Mirándolo a Él como el camino, podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y llegar a la meta que Él nos ha fijado, la cual consiste en llegar a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al hombre de plena madurez y a la estatura de la plenitud de Cristo. Alcanzando esa estatura, estaremos en la manifestación plena del reino de los cielos. Poner los ojos en Jesús quiere decir apartarnos de toda organización muerta y sin vida, en las que se han convertido los miles de grupos cristianos, apartarnos de los falsos maestros que se autoproclaman apóstoles, pastores, ungidos y muchos títulos más. Igualmente, poner los ojos en Jesús implica dejar de seguir a hombres, a doctrinas, y buscar revelación y visión en nuestro espíritu, oír solo al Señor y ser enseñados y guiados por Él. No se debe olvidar que Él, como la unción, mora en nuestro espíritu y nos enseña todas las cosas, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, distinto al Señor como la unción. La segunda consecuencia de dejar al Señor como el primer amor consiste en que no podemos comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hemos visto que el paraíso de Dios no es un lugar físico, sino el ámbito donde Dios tiene comunión con sus hijos. En otras palabras, es nuestro espíritu humano. Cuando entramos en el espíritu, podemos disfrutar de todas las riquezas de Dios, es decir, de todo lo que Él es, de lo que Él tiene y de lo que Él ha logrado por medio del proceso de redención. Si no tenemos comunión con Dios, no solamente no tendremos luz y andaremos en tinieblas, sino que además no podremos alimentarnos con todas sus riquezas y seremos creyentes espiritualmente desnutridos y raquíticos, sin ningún poder para obedecerlo, para cumplir su voluntad y para darle frutos y para agradarlo. Vuélvete hoy al primer amor. Concluye aquí este capítulo y concluimos la degradación en Éfeso. Sigamos disfrutando y no olvides enviar a otros la dirección de la página para que ellos puedan disfrutar. www.las-primicias.com